Ahora vamos a escuchar su palabra. Amén. Lucas capítulo 1, verso 17. El tema que hoy queremos compartir con ustedes es un pueblo bien dispuesto. Dígale al que está a su lado, ¿cómo está tu corazón en esta noche para recibir el mensaje de la palabra de Dios? ¿Estás bien dispuesto? Bueno, más o menos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, porque Dios bendice a los corazones bien dispuestos, no más o menos dispuestos, no más, pues dependiendo, a ver cómo, si me gusta o no el mensaje, entonces sí. No, de hecho Dios bendice al corazón que está dispuesto a escuchar su palabra. Así es que vamos a leer Lucas 1:17, que dice: e irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a orar. Padre, en esta noche, ayúdanos a preparar nuestro corazón para que sea un corazón, metafóricamente hablando, pero espiritualmente aterrizando, un corazón perceptivo, un corazón dócil, un corazón dispuesto, para que tú hables a él, Señor. Tú conoces la condición de nuestro corazón y tú sabes que necesitamos tu palabra para afirmarnos día con día. Señor, necesitamos tu palabra porque en ella nos das la sabiduría y la diligencia para poder enfrentar los retos y desafíos que tenemos en la vida cristiana. Y vaya que si son difíciles, Señor, pero son más difíciles cuando no caminamos contigo, cuando no estamos dispuestos a caminar contigo, cuando estamos dispuestos a sujetarnos a tu palabra, Señor. Entonces nuestra vida se afirma, nuestra vida es fuerte, estable, aún en un mundo inestable, aún en un mundo que es inseguro. Señor, ayúdanos a estar firmes en un mundo inestable, y no porque nos sintamos más sabios que el mundo, porque no lo es. Solamente que nosotros, Señor, no pertenecemos a este mundo según tu palabra, es decir, según la cultura de vida, según su manera de vivir, sino de acuerdo a tu palabra. Señor, mi corazón está dispuesto para recibir tu consejo. Que así sea el corazón de mis hermanos, tierras dispuestas, tierras dóciles para recibir el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos decimos amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su amor y por su misericordia. ¿Cuántos saben que Dios bendice a un corazón dócil? Dios bendice los corazones dóciles y dispuestos de su presencia. Fíjate que en el diccionario, cuando tú buscas la palabra disposición, el diccionario secular define disposición como acción y efecto de preparar. Lo curioso es que en el griego, la palabra disposición que encontramos en este verso 17 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, la palabra griega, mis hermanos, es kataskebazo. Fíjese, kataskebazo, que significa preparar, pero también esa palabra kataskebazo significa edificar, significa equipar. Ahora bien, en el contexto de Lucas 1:17,
Estar dispuesto significa estar preparados, estar listos y receptivos. ¿Pero para qué? Porque tal vez mi tema está incompleto. Alguien dijo, bueno, un pueblo bien dispuesto, ¿cómo? Bueno, fíjate que en el contexto de Lucas que vamos a estudiar, estar preparados, mis hermanos, estar listos y receptivos, ¿sabe para qué? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estás listo? Si los que estamos aquí ya hemos recibido a Jesús, mis hermanos, bueno, ahora hay que seguirnos preparando. Pero si alguno entre nosotros no ha recibido a Jesús, pues hoy necesitas prepararte, equiparte. ¿Sabes por qué? Porque hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablar del tema de la doctrina, mis hermanos, de la segunda venida de Jesús es un tema muy amplio. Yo no voy a ser no voy a rebuscar mucho, no rebusqué mucho, no le voy a dar mucho punto teológico. Lo que sí vamos a hacer, hermano, es el asunto de estar dispuestos para estar preparados, es decir, para estar listos, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, imagina un rey que va a visitar tu ciudad. Bueno, imagina que va a venir. ¿Quién te gustaría que viniera a visitarte en tu ciudad o en tu localidad o en tu, ¿cómo se le llama? Unidad habitacional donde vives? ¿Quién te gustaría que llegara? Ay, el presidente. Bueno, tal vez, ¿no? Bueno, pues ahora imagínate que esa persona que tal vez tú quisieras que te visitara, una persona calificada, y vamos a ponerlo así, un rey, va a visitar tu ciudad, tu comunidad. Antes de su llegada se envía un mensajero, ¿para qué? Para preparar el camino, limpiar las calles. Vaya que si en esta ciudad se necesitan limpiar las calles y anunciar su venida. Bueno, de la misma manera, hermano, Juan el Bautista vino a preparar el camino, en primer lugar, para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Mesías, el Redentor. De esta manera, hermano, como Juan vino a preparar el camino para la vida de Jesucristo, para la venida de Jesús, su primer venida, ahora tú y yo, mis hermanos, yo como pastor y ustedes como padres, necesitamos seguir preparando el camino de nuestra familia. ¿Sabes para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Ser un pueblo bien dispuesto, mi hermano, según Lucas, ¿sabe qué implica? En primer lugar, apúntalo si estás apuntando, arrepentimiento. En segundo lugar, obediencia. En tercer lugar, preparación espiritual. En tercer lugar, humildad. Ser receptivo y disposición para cambiar. Estos temas, hermano, son abundantes en las Escrituras. Son de los temas que son de gran importancia para la vida cristiana. En las redes sociales encontramos muchos temas, hermano, hablando, o mejor dicho, llevando a la gente a estar dispuestos más para, según ser empoderados de poder, ¿verdad? Para pelear con el diablo, pero literal, es decir, que le robes al diablo lo que te quitó, lo que él te robó, que te levantes en la madrugada y empieces, porque dicen por ahí algunas denominaciones tienen su doctrina de que ellos tienen que pelear a las 3 de la mañana, y lo dicen específicamente, guerra espiritual para pelear contra los demonios. A las 3 es la hora de pelear y destruir. Por otro lado, para que tú conquistes tus sueños, tus propósitos, tus logros, todo lo que tú tengas para esta tierra. Ahora, muchos de esos temas
aunque son bíblicos, aunque toman un texto para respaldar su doctrina, déjame decirte que el enfoque principal de las Escrituras es preparar al pueblo de Dios para la segunda venida del Señor Jesucristo. De manera que encontramos en las Escrituras pasajes como, vaya conmigo a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, donde Jesús, a partir del verso 19, Jesús dijo lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos, ¿qué dice, hermano? Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará también vuestro corazón. Verso 24, ninguno puede servir a dos señores. Quiero que note cómo Jesús nombra el asunto terrenal, las riquezas, el afán del momento, hermano. Hasta el día de hoy, si algo podemos notar en esta tierra, es un afán. ¿Por qué, hermano? Por alcanzar, dice la gente, la felicidad en la economía. Entonces dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pastor, yo me quedo en medio, ni con Dios ni con el diablo. Lamento decirte que no puedes estar o no puedes ser una persona neutral. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Es lo que la Biblia señala. Ahora, Jesús dice en el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan. Un gentil es aquel que no está dispuesto, no quiere nada con Dios. Eso es un gentil que no conoce de Dios. Entonces dice, ¿dónde me quedé? En el 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios sabe que tenemos necesidades humanas? Ahora, no dice que no las pidamos. En los capítulos 9 al 10, Jesús dice primero, verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice, hermano? Y todas las cosas os serán añadidas. Ahora, en este mismo capítulo, regrésate tantito, capítulo 6, verso 9, y mira qué dijo Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, ¿qué dice? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Verso 11, hermano, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así es que, mis hermanos, podemos ver que las Escrituras enfatizan principalmente, hermano, la preparación, el equipamiento y la edificación de quienes, de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para este acontecimiento que dicen las Escrituras, donde todo ojo le verá y toda rodilla, ¿qué más? Se doblará. ¿Qué significa esto? Que ahora sí van a decir, era verdad, Jesús. ¿Qué? Pero ¿sabes cómo? Con pánico, con miedo. Y en ese momento van a decir, sí me arrepiento. Pero ¿qué crees? Será demasiado
tarde. No, pero es que usted habló de arrepentimiento. Sí, pero con tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, en el contexto de Lucas capítulo 1, 17, tanto el pueblo de Israel, en el pueblo antiguo de Israel, como en el tiempo nuevo, es decir, el antiguo pacto que Dios tuvo con su pueblo de Israel y con el nuevo pacto que tuvo con su pueblo Israel, el Antiguo Testamento, pacto antiguo, Nuevo Testamento, pacto nuevo, amén. El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba constantemente en una condición espiritual y moral decadente. En estos tiempos, mis hermanos, del Antiguo Testamento, tuvo al profeta Elías para reprender al pueblo, al profeta Isaías, al profeta Jeremías, pero principalmente, hermano, al profeta Elías. El pueblo de Israel, ya que se encontraba en una condición espiritual y moral decadente, pastor, pero a ver, explíqueme un poco más de esa condición espiritual y moral decadente. Bueno, déjame decirte rápidamente algunas características del tiempo antiguo y del tiempo nuevo, del nuevo pacto. Apostasía. ¿Qué quiere decir? Que muchos judíos habían abandonado la fe en Dios, en el Dios verdadero. ¿Sabe para qué? Para volverse a la idolatría y superstición. Hermano, ¿sabe cómo hoy está la iglesia en estos tiempos? Muchos cristianos están apostatando. ¿Cierto o falso? ¿Qué están haciendo? Muchos están abandonando la fe en el Dios verdadero y se están volviendo a la idolatría. Se están volviendo a mucha superstición. Otra característica más de esta decadencia, legalismo. Es decir, la religión judía se había convertido en una serie solo de rituales y tradiciones vacías, hermano, sin un corazón verdadero de adoración y obediencia a Dios. Ahora pregunto, ¿cómo está la religión en estos momentos? ¿Sabe cómo se está convirtiendo? En una serie de rituales y tradiciones vacías, sin corazones verdaderos de adoración y obediencia a Dios. Porque todo se está enfocando en el yo. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Saca el hombre que tiene, sí, de por sí. Déjame darte otra característica más de esa decadencia espiritual y moral: hipocresía. Los líderes religiosos como los fariseos, mis hermanos, recordemos en Hechos 6, incluso Hechos 5, Jesús los reprendió. ¿Sabes por qué? Por su hipocresía. ¿Por qué? Porque enseñaban una cosa pero hacían otra. Amados, lo grave de estos tiempos es que nosotros prediquemos una fe, pero nuestra vida viva algo diferente a esa fe. ¿Qué más? Desobediencia. El pueblo en general, mis hermanos, era desobediente a la ley de Dios y a sus profetas. Otra característica de esta decadencia, pues había un dominio romano. Es decir, Israel estaba bajo el dominio del imperio romano, lo que añadía, hermano, cada día una opresión política y económica. Pregunto, ¿cómo estamos en estos tiempos? Amados, ¿no hay opresión política y económica? ¿No te dicen, no hables del arco iris porque tienen sus derechos? Ah, pero en las Olimpiadas sí hicieron lo que quisieron con algo sumamente importante para nosotros los cristianos, que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos importa que se mofen de hombres, porque ¿cuántos saben? Mire, Pedro, Juan, Felipe, ellos están bien gozosos en el cielo, ¿sí o no? Esto que pasó ellos ni saben, ellos están gozando. Pero la intención era atacar a la persona
de la fe cristiana, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, es curioso que en aquellos tiempos se estén viviendo los mismos tiempos. ¿Recuerdas el dicho? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sin embargo, mis hermanos, si gustas acompañarme a Mateo capítulo 24, Mateo Mateo 24, aquí encontramos a Jesús decirle a sus discípulos, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta palabra siglo es tiempos. Respondió Jesús, les dijo, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. Hermano, una de las primeras señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe cuál es? El engaño. ¿Sabe cuántas religiones hay en el mundo? En total, mis hermanos, bueno, no, te estoy hablando de más de 8,000 religiones en el mundo. De las religiones más consideradas y más acentuadas por la gente es el catolicismo, es el judaísmo, es el islam y es el cristianismo. Ahora bien, dentro de lo que es el catolicismo, el judaísmo y el islam, aquí es donde sobresale la iglesia de Jesucristo. Porque la gran diferencia entre las religiones no son sus rituales ni sus tradiciones, sino el estilo de vida. La iglesia tradicional dice, cumple con mis tradiciones, cumple con esto, cumple con el otro, pónete unos nopales en las rodillas, camina tantos kilómetros hasta tal lugar, ve y hazle, etcétera, etcétera, a tus santos, a los santos, y entrarás al cielo. El judaísmo te dice, tú tienes que cumplir con el ¿qué? Circuncisión, tienes que cumplir con las fiestas ceremoniales, en otras palabras, tienes que ser judío para que vayas al cielo. El islam, ellos te dicen, tú para que tú recibas el cielo y tengas todas las mujeres que quieras, porque eso enseñan. El judaísmo, si algo oprimía, hermano, era el matrimonio. Si algo afectaba con su religiosidad, era el matrimonio. El catolicismo, la iglesia tradicional, no habla tan seriamente del matrimonio. Imagínense lo que acaba de decir el líder principal del movimiento tradicional. ¿Qué? Bienvenidos los de doble sexo. ¿Sabe qué está destruyendo? El principio bíblico. ¿Cuál? Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, háganse una sola carne, fructifiquen, hombre y mujer. Continúo con el islam. Bueno, tú tienes que hacer aparte de sus tradiciones e ir anualmente. Ellos tienen una fiesta, una celebración, una tradición que ellos están girando alrededor. No recuerdo bien el nombre, te mentiría. No quiero decir palabra, no recuerdo la palabra. Pero yo no sé si te enteraste que esto fue grande, lo pasaron en las noticias. Más de 1, 2, 3 millones de gente caminando alrededor de una caja. Ahora que estuvo en los tiempos de un calorcísimo, hermano, tremendo, iban todos caminando, hombres y mujeres. ¿Sabe cuánta gente murió? Murieron varios. ¿Por qué? Por insolación. Estaban a más de 45, 50 grados de calor, de temperatura. Pero para ellos es un sacrificio a Dios. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿sabías que los musulmanes dicen por Alá y matan?
se quitan la vida. En el oriente hay una secta ISIS que específicamente está para destruir no a sus atacantes judíos, Israel, palestinos, israelíes, judíos, sino ¿sabes a quiénes? A los cristianos. ¿Por qué entonces, mis hermanos, son tan atacados los cristianos y no los mormones? Digo, no, con esto no estoy generando que ataquen, no, yo no estoy diciendo ataquen o ¿por qué no los TGJ? ¿O por qué no a los musulmanes? Porque les da miedo, porque saben qué poderío de armamento y de gente preparada tienen. Ahora el asunto, mis hermanos, es que todos estos, alguien puede decir, detectamos fácilmente estas religiones, pero ¿qué hay con el engaño de lo que Jesús dijo? Mira, vamos a seguir leyendo. Al fin de los siglos respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán, ¿qué, hermano? Muchos ungidos. Lo más grave de la iglesia cristiana es que quieran que le hagan milagros, pero los milagros no salvan. Una iglesia donde primero enseña la palabra de Dios, ¿qué crees? Dice Mateo 28: las señales los seguirán y los milagros. ¿Y sabes qué quiero testificar rápido? Este domingo se me acercaba una hermana y me decía: pastor, es que mi hija, quiero darle un testimonio de mi hija. Mi hija tiene un problema, una enfermedad grave, lupus. ¿Conocen esa enfermedad? Más aparte le detectaron cáncer en los riñones. ¿Sabe cómo estaba esta familia? Difícilmente mal. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 7 meses la hermana perdió a su esposo y esta joven perdió a su padre. Recibe esta noticia, ¿cómo crees que estaría? O estaba. Pero me dice: pastor, llegamos al hospital, le dijeron: pásate porque te vamos a hacer la resonancia, vamos a hacer la primera quimioterapia. De repente me mandan con otro doctor y el doctor dice: a ver, hija, ¿qué vamos a revisar? No, pues es que me van a hacer una quimioterapia. ¿Y por qué? ¿Quimioterapia? ¿Por qué? Porque mi riñón, a ver, cheque, el doctor cheque, dice: oye, mi hija, está mal. Tú no tienes ningún problema en tus riñones. De hecho, estoy viendo y están más sanos que nunca. Estás sana. Bueno, yo no sé si tú te alegras, pero en ese momento yo casi se me salgo y digo: ¡ay, Señor! Digo, nada más faltaba que dijeran, pero no lo dijeron, ay, gracias, esposo, que oraste al Señor. Pero no, su esposo ya está en el cielo, pero el Señor le dijo: no es tiempo. Pero eso no es todo. Nos acaban de avisar que nuestro hermano Alan ya abrió los ojos y que nuestro hermano Alan solito se quitó el tubo y que identificó, que sabe, es decir, nada al parecer afectó su cerebro. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a Dios? Amén. Si seguimos predicando el evangelio, las señales y los milagros y las maravillas vienen solas, sin necesidad de buscarlo. El Señor lo da. ¿Sabes por qué? Por la disposición del corazón. Pero mire, hermano, el Señor Jesús dice: tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis, ¿qué? De guerra. Hermano, ¿no oímos? ¿Cómo está Rusia? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Ucrania? ¿Cómo sigue la cosa? Sí, igual. ¿Cómo sigue entre Israel y Palestina? Sigue horrible, hermano. ¿Qué más? Y rumores de guerra. Mirad, ¿qué dice, hermano? No os turbéis. Nosotros los cristianos no tenemos por qué turbarnos. Hermano, eso no quiere decir que ya es una evidencia de qué, que estamos a la mitad de la venida de Cristo o estamos ya en el tiempo. Bueno, sigamos leyendo.
Porque es necesario, diga conmigo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? A ver, 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta lo importante de estar firmes en Cristo? Hay algunos que porque ya no se le hablan, ya no le hablan a su familia, renuncian a Cristo. Ay, no, voy a perder a mi familia. Es con la que mejor me llevaba, es mi hermana del alma. ¿Sabe qué hizo una creyente conocida mía, muy cercana a mí? Su hija esta familia era cristiana, conoció a Cristo, pero su hija se casó con un musulmán. ¿Y sabe qué hizo? Dijo, es mi hija, yo la quiero y daría mi vida por ella, no me importa. Se convirtió, ¿a dónde sabes dónde? Se hizo musulmana. Ahora niega la fe de Jesús. Ahora yo no estoy tachando esta acción, no, Dios me libre, no hablo de esto. Hablo del peligro que corremos por no estar afirmados en los últimos tiempos. Porque, hermano, ¿qué pasará si nos persiguen como persiguen a los que viven en el oriente o en China? Bueno, no nos vayamos tan lejos. Chiapas, ¿qué te gusta? ¿Qué dice, hermano? Mas el que persevere, perdóname, ¿dónde me quedé? Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Hermano, pon atención. Habrán falsos profetas. El que esté buscando que le digan, lo vas a encontrar, Ay, es que quiero que Dios me hable. ¿Con quién me voy a casar? Porque eso es en lo que piensan los jóvenes últimamente. ¿Con quién me voy a casar? Vendrá Cristo y no estaré casado, dicen algunos jóvenes. Bueno, ahí tenemos que entrar los padres para decirle, mira mi hijo. De hecho, un día platicando con una de mis flacas, ay no papá, decía, no, todavía no, le dije, no sabe lo que habla. Y él empezó a explicar o a recordar, porque sabe, pero se les olvida. Y por haberse, no, espérame, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice, hermano? El amor de muchos se enfriará. ¿Sabe cuál maldad? Se refiere, hermano, no allá afuera, se refiere adentro de la iglesia. Se refiere directamente. ¿Recuerdas cuál era el asunto del pueblo de Israel? Su decadencia espiritual. Estaban apostatando. Pero mira lo que dice el verso 13, porque no ahí nos deja el Señor. Dice el verso 13, mas el que persevere, ¿qué dice, hermano? Hasta el fin, este será salvo. Hay una doctrina peligrosa que anda por ahí al día de hoy que dice, salvo siempre salvo. O sea, ya como tú eres salvo, no importa lo que hagas. Hermano, esa doctrina es sumamente peligrosa, porque muchos andan como si Cristo no viniera, porque dicen, no, yo soy salvo, siempre salvo. Pero Jesús dice aquí, mas el que persevere hasta ¿cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermano, el amor de muchos cristianos se ha enfriado. ¿Sí lo has visto? Es más, ¿estamos considerando nuestro corazón? Digo, un pastor no está exento. Nosotros los pastores no estamos exentos. Nadie está exento. ¿A qué? A que el corazón se enfríe. Pero déjame decirte algo.
verso 24, hermano. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, ¿qué, hermano? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿qué, hermano? Aún a los que creen en Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta la importancia de estar firme en la fe? De estar preparados. ¿Dónde me quedé? Verso 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis. Verso 31, espérame. Verso 36, mi hermano, vaya conmigo aquí. Dice, pero el día y la hora, ¿qué dice, hermano? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿cómo, hermano? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en, ¿qué? En casamiento. Es decir, se casan y se divorcian, se casan y se divorcian. ¿Qué más? Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Alguien me mandó un mensaje y me dijo, oiga, pastor, ya estamos como en los días de Noé. Le digo, no, sí, es cierto. Le digo, ¿por qué lo dices? Se está inundando bien feo la Ciudad de México, dice. Y yo le dije, pues no solo en México, en Guadalajara y en varios estados. Y vaya que sí. Pero dije, no te asustes, eso no. ¿Verdad? Sin embargo, mis hermanos, hablar de la segunda venida de Cristo entonces requiere, escuche, hermano, de una actitud, requiere de actitud. ¿Cuál actitud? Un corazón dispuesto para buscar a Dios. Lo que estamos leyendo, hermano, requiere de una actitud, de un corazón conforme a Dios, es decir, que estés dispuesto para buscar de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que buscar de Dios? Necesitamos diligencia y sabiduría. Diligencia y sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un mundo que es inestable. ¿Sí lo sabías? Mira, el clima es inestable, ¿sí o no? Cambia con frecuencia. En la mañana había un solazo y hace ratito estábamos, bueno, ya desde la mañana que estoy aquí, bien rico el sol, puse mi aire, calor tremendo y de repente lluvia. ¿Qué me dices de la economía, hermano? ¿Es estable? Fíjese qué curioso. Nos subieron el salario mínimo, pero también subieron todo. O sea, por favor, que alguien me explique. Bueno, sigamos. Esto quiere decir que la política es inestable, hermano. ¿Qué más es inestable? La inseguridad, mis hermanos. Y dicen, lo logramos. ¿Qué lograron? ¿Sí? Lograron que la impunidad sea cada vez más grave. Estaba viendo una noticia de una mujer que fue por un político, ya se testificó que envió 2 personas, ¿sabe para qué? Para enviarle, bueno, para aventarle ácido a una mujer que al parecer tenía que ver con este político. Y quién sabe qué sucedió, pero ¿cuál es el asunto? Que ya hoy lo van a dar, ya un juez le declaró libertad. Entonces la impunidad, mis hermanos, está cada día peor. ¿Qué más es inestable, hermano?
Diga conmigo, las personas. Las personas son inestables. ¿Por qué? Hoy te dicen te amo y mañana quiero el divorcio. ¿Sí o no? Estamos en esos tiempos, hermanos. Aguas, señoritas, con las que te bajan, quieren te bajar el sol, la luna y las estrellas. Y una vez que te las bajan, las pisan. ¿Ah? Por ejemplo, otra más inestabilidad del hombre. ¿Qué te parece? Hay que trabajar juntos. Hacemos una asociación. Sale. Y mañana te espero en los juzgados. Y hablo de cristianos. Esto de divorcio, hablo de cristianos. ¿Qué más, hermano? Bueno, hoy necesito de Dios. Y mañana ya lo superé. Después vengo. Hermano, así están las personas. Ahora, hay varias razones por lo que la gente, hermano, de este siglo se niega a estar dispuesta a venir a Cristo. ¿Sabe cuáles son? Número 1, materialismo y secularismo. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, la sociedad actual, hermano, enfatiza, ¿sabe cómo? La búsqueda de la riqueza, el estatus, el placer, lo que puede llevar a las personas a alejarse ¿de qué? De la espiritualidad. Escepticismo y dudas. ¿Cómo, pastor? La gente puede tener dudas sobre la existencia de Dios, la Biblia o la fe cristiana. Hay gente que dice, yo no creo en la Biblia, ¿por qué? La hicieron hombres. Yo solo creo en Dios. Pero mira su estilo de vida. La gente no está dispuesta a venir a Dios, ¿sabe por qué? Por miedo al cambio. ¿Qué es esto? El cambio de estilo de vida y sus creencias. ¿Qué más? Por prejuicios, mis hermanos. La gente puede tener prejuicio contra la iglesia o contra los cristianos. Es que donde yo iba me hicieron esto. Es que donde yo estaba me hicieron, viví esto, pasé esto. ¿Qué más? Falta del evangelio. Algunas personas, mis hermanos, pueden no haber sido expuestas al mensaje del evangelio de manera clara y convincente. Por eso muchos no han llegado. Tal vez eres teólogo para explicarles, pero tu vida los confunde. Bueno, la vida de un mal cristianismo confunde. ¿Qué más? Pecado y orgullo. Sabes, muchos no vienen a Jesús porque el pecado y el orgullo, hermano, pueden llevar a las personas a ¿qué? A resistirse a la gracia y el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la condición de esta tierra. Y esto ha generado, hermano, en la humanidad de hoy, ¿sabes qué ha generado? Bueno, fíjate que dentro de la sociedad científica hay una categoría llamada psicopatología, que esta rama estudia el comportamiento del hombre y dice que hay algo que se le está denominando límite de la personalidad. ¿Qué quiero decir? Bueno, que la gente hoy día, mis hermanos, están padeciendo trastornos existenciales abrumadores. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, es el estado de una persona con inestabilidad. Sus emociones son inestables. Hoy está bien, mañana no. Quiero ir a la iglesia, mañana no quiero. Quiero ir al trabajo, mañana no quiero. No, fíjense que para ir al trabajo nadie falta. ¿Sí lo sabías o no? Aunque no digan amén. Yo sé que ya no me quieren, pero no se preocupen, yo predicaré el evangelio. Yo predicaré el evangelio, hermano, porque eso me mandó el Señor. No a que les caiga bien. Si me aman es porque aman al Señor. Pero escúchame bien, para ir al trabajo todos van aún enfermos, ¿sí o no?
para ir a la iglesia, a la escuela. A veces no le dicen, no, mijo, aunque estés malito, te me levantas y te me vas. ¿Sí o no? Pero ¿qué hay para la búsqueda de Dios? No, mijo, yo no te voy a obligar, lo que tú decidas. ¿Tú quieres? Adelante. Si no, yo te respeto. Así está el punto de hoy. Entonces, hermano, ese es el límite de la personalidad. La persona tiene un cambio continuo en su postura física y en sus emocionales. ¿Sabe a qué lleva esto? La indisposición o la inestabilidad, perdón, precisamente a la indisposición. Como hay tanta inestabilidad la gente dice, es que yo no sé en quién creer. Todos dicen que tienen la verdad. ¿Se has escuchado eso? Es que esto me ha llevado a estar indispuesto porque no sé a quién creerle. ¿Quién tiene la verdad? Entonces yo le digo, no, espérame. Esta iglesia no es la verdad. Casa de oración no es la verdad. Nosotros predicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Se llama Jesucristo. Esa es la verdad. Nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos a Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Pedro dijo, ¿quién dice? Jesús le dice, ¿quién dices tú, Pedro, que soy yo? ¿Recuerdan la enseñanza pasada? ¿Qué soy? ¿Qué significo para ti? ¿Qué piensas de mí? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres mi Redentor. De manera, hermano, que entonces el contexto de Lucas 1:17 describe el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y su misión. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino. Démosle su aplicación. Tú y yo, hermano, debemos seguir día con día, ¿qué? Preparando el camino. ¿Para qué? Para la venida del Señor, su segunda venida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan que Jesús vino como el Hijo de Dios? Sí, pero vino como un Cordero de Dios. ¿Sí recuerdas? Vino, ¿qué más? Era el mártir de Dios. ¿Qué más, hermano? Era el sacrificio. Jesús se entregó por nosotros. Vino como un siervo, vino como un esclavo, ¿sí o no? ¿Y qué hicimos con él? Lo crucificamos. Después de que le dijimos, Hosana, ¿recuerdas? Hosana, el Hijo de David, este es el Hijo de Dios, Hosana. Al poco tiempo gritaban, crucifícale, crucifícale. Amados, ¿qué hay diferencia a lo que nosotros los hijos de Dios podemos pasar como los hijos de ese tiempo? Tú y yo necesitamos preparar el camino para la segunda venida de Jesús, porque ahora Jesús ya no viene como el Cordero de Dios, ya no viene como ¿qué, hermano? Como el siervo, ya no viene como el esclavo de Dios. Ahora, ¿sabes cómo viene? Como el león de la tribu de Judá. Ahora viene como el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora viene a juzgar la tierra. Ahora viene a que toda la tierra y debajo de la tierra se doble ante su presencia. Y van a tronar los cielos y se van a caer las tierras. Y esta tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Discúlpeme, voy a controlarme. No tengo por qué gritar. Pero, hermano, es que es increíble lo que va a venir. La pregunta es, ¿cómo estaremos nosotros? Me gustaría que tú estuvieras aquí al frente y vieras la cara de algunos de ustedes. No sé por qué. Algunos, no, esto lo digo cuando tengan la kipá, lo voy a decir, ahorita no. Necesitamos prepararnos, estar maduros, firmes, sólidos en tu fe. El apóstol Pablo confronta a los corintios porque muchos se gloriaban, ¿sabes de qué? De sus dones. Y gloria a Dios por los dones. ¿Cuántos dicen amén?
De hecho, Pablo dice: no ignoréis los dones en la iglesia. Nos gozamos por los dones de profecía, de sanidad, de milagro, de sabiduría, de ciencia, etcétera. Pero Pablo dijo algo en Mateo, en 1 Corintios, por favor, capítulo 3. Mira lo que Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 3. 13, no, 3. 1 Corintios 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué, hermano? Celos, contienda, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque uno dice, ¿qué dice? Yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Ahora regresa al capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa. ¿Y sabes qué debemos hablar? Hermano, prepárate, afírmate en el Señor, porque Él ya viene. Pero es que ese hermano, pastor, si usted supiera, hermano, madura. No, pastor, pero es que ya me cansé. En la iglesia que fui me hicieron, y llego aquí, yo pensé que era la iglesia verdadera. Espérate, no hay iglesia verdadera. El único verdadero es Cristo. En esta iglesia también te vas a encontrar con hermanos carnales, primos, sobrinos y uno que otro mundano. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo no son para que te le acerques a la gente y le digas: oye, ¿qué tiene? Es que tú lo conoces, ya no me habla, ya no me saluda. ¿Sabes qué tiene? ¿Qué le pasó? Un cristiano maduro que se está preparando para la venida de Cristo, perdiendo el tiempo, hermano, como si fuéramos niños. Hermano, preparar el camino. En el capítulo 1, versos 5 al 25, ¿sabe a quién se describe para dar esta noticia? En primer lugar, el capítulo 1 se habla de Zacarías, que era sacerdote, ¿recuerdas? Y a la esposa de Zacarías, ¿quién era? Elizabeth. ¿Quién eran estos dos hombres? En primer lugar, era sacerdote, y su esposa, ¿qué era? Era una ayuda idónea. Mira lo que dice. Vaya rápidamente a Lucas conmigo, ya voy a terminar, me falta una hora. No seas usted. ¿Qué les dije? Lucas 1, verso 3. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué, hermano? Maduros, firmes, sólidos. ¿Sí dice así? Sí. Justos delante de Dios, y andaban como, hermano, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿En qué, hermano? En todos. Ay, Dios, eso está tremendo. ¿Sabes por qué digo esto? Porque en ese momento todavía el Espíritu Santo no hacía morada en ellos. Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario para venir y hacer morada en ellos. Pero puedes ver, hermano, que estos hombres estaban dispuestos ¿a qué? A ser justos delante de Dios, a ser irreprensibles y de guardar todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había algo, hermano. Ellos tenían una necesidad, como nosotros la tendremos hasta que Cristo venga. Amados, a veces tendremos necesidad económica, a veces no será económica, a veces será emocional. A veces sientes que ya no quieres nada, ya no puedes. Otras ocasiones no será lo emocional, serán problemas con tu familia.
Cuando hablo de lo emocional refiero a ti, que a veces te veías y decías, qué bonito soy, cómo me quiero. Pero otros días te levantas y dices, estoy horrible y me odio. Hermano, así somos de inestables. Así pasamos. Sin embargo, hermano, estas son las necesidades que nosotros vamos a atravesar hasta que Cristo venga. Esa es la condición de este mundo. Pero hay algo, hermano. Estos hombres también tenían una necesidad, así como tú y yo. ¿Qué? Ellos no tenían hijos. Elizabeth era estéril. Y si sabías que una mujer estéril en aquel tiempo se veía como una maldición de Dios. Entonces imagínate, hermano. Y ambos eran ya de edad avanzada. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobreescogió con temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hermano, ¿se da cuenta que todo corazón dispuesto para honrar a Dios y guardar sus mandamientos, escucha, siempre serán escuchadas tus oraciones, tus peticiones? Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿A quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Dice que incluso, hermano, por tiempo, pero dice que ¿qué hizo Juan el Bautista? Hasta se movió en el vientre de María. Dice, está danzando. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Qué, hermano? Que Juan el Bautista iba a abrir el camino. ¿Para quién? Para el Mesías, para el Redentor. Así es que, mis hermanos, Gabriel le dice a Zacarías, ¿verdad?, que Juan sería grande ante Dios. Le dijo: no beberá vino, ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Pero mira aquí lo importante, escuche: y convertirá a muchos de los hijos de Israel el Señor su Dios. Entonces, en Lucas 1:17 específicamente, hermanos, se menciona que Juan iría delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. ¿Para qué? Aquí dice el verso 17, vamos a leerlo para concluir: para convertir a los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Ahora, rápidamente, ¿qué significa estas palabras, tener el espíritu y poder de Elías? En primer lugar, te voy a decir lo que no es. No se trata, hermano, que tú veas hombres que usan los dones espirituales, el poder de Dios, incluso para atemorizar a la gente y sacarle provecho a la gente, cobrándole milagros. Eso no es, hermano. Por eso ten cuidado. Yo no te prohíbo que veas, tú eres responsable de lo que ves, pero ten cuidado a quienes ves. ¡Ay, mira! Está ungido. ¿Qué dijo Jesús? Vendrán muchos en mi nombre. Pero ¿sabes que muchos de esos que se dicen ungidos han salido mujeriegos? Hijos por aquí, por allá. Entonces, ¿qué significa el espíritu de poder y poder de Elías? Bueno, según el pasaje, hermano, es que Juan el Bautista tendría una misión y ministerio similar al profeta. ¿A quién? Elías. Es decir, Elías desempeñó un papel crucial. Escucha, hermano, es que Juan el Bautista tendría una misión y ministerio similar. A eso se refiere que tendría el espíritu y poder de Elías.
Porque eso es lo que hacía el profeta Elías, hermano. Él desempeñó un papel crucial en el pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿sabes qué hizo Elías? Restaurar la fe. Elías restauró la fe en Israel en un momento de apostasía, y Juan haría lo mismo antes de la venida de Cristo. ¿Qué implica esto? Démosle una aplicación. Tú y yo necesitamos restaurar la fe de nuestros hijos en todo momento, en todo lugar. Algo que estoy haciendo con mi hija, y más porque cuando puedo llevarla, estamos leyendo los salmos. Entonces le digo, ¿qué salmos va? Vamos en tal salmo. Y le digo, ¿cuántos versículos tiene? No, pues 16, vamos a suponer. Bueno, léeme la mitad. Ya vamos en tal salmo. Y entonces empiezo a entender el salmo de acuerdo a lo que he aprendido. Y entonces le digo, mire hija, esto quiere decir bíblicamente. Pero había una postura de los tiempos antiguos, hay que tener cuidado cómo lo aplicamos ahora. Número 2, hermano. ¿Qué hacía Elías? Llamaba al arrepentimiento. Elías llamó al pueblo a arrepentirse ¿de qué? De sus pecados, de su idolatría. ¿Sabes que Israel, después de que salió del pueblo de Egipto, mis hermanos, y estando en dónde? ¿A dónde llegó a la tierra prometida? Canaán. En Chalco, no, ahí no. En Canaán. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Seguía con la idolatría. Juan el Bautista hizo lo mismo, hermano. ¿Qué? Preparó, llevó a la gente al arrepentimiento. Hermano, ¿sabes qué tenemos que hacer con nuestra familia día con día? Tus hijos, llévalos al arrepentimiento. Ponte a cuentas con Dios, hijo. Porque si no pones cuentas a Dios, no vas a prosperar en tu camino ni en todo lo que quieras hacer. ¿Por qué? Porque dice Proverbios que el que no confiesa sus pecados y se aparta del pecado no prosperará. Mas el que confiesa sus pecados, ¿qué dice? Será bendecido. Porque él está dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué más hizo Elías? Confrontar la injusticia. Elías confrontó a los líderes corruptos de su tiempo, y Juan denunciaría la hipocresía y la injusticia de los líderes religiosos. ¿Qué hizo Juan? ¿Recuerdan qué le hizo aquí a este Herodes? ¿Qué haces con la hermana de tu hermano tremendo? No, perdón, con la esposa. Con la esposa de tu hermano tremendo. No hagas eso. ¿Sabes qué debemos hacer nosotros? Cuidar a nuestros hijos y decirle, oye mi hijo, si tú piensas en el noviazgo, ¿ya estás listo para casarte? No, todavía no. Entonces, y sobre todo, oye, esa mujer, yo sé que anda con otra persona, ¿tú qué haces ahí? No, pues Dios me la quiere dar. ¿Qué? Yo ya oré por ella y la voy a arrebatar del diablo para Cristo. Ay, ay, ay. Hermano, primero centra a tus hijos en Cristo. Esa es una mentira del diablo. Voy a hacerlo cristiano, voy a hacerla cristiana. Es una mentira. Ahora ten cuidado. Yo tengo cuidado con mis jóvenes de aquí, los tendré cuidado. Y mira, nada más ando checando quién se le acerca a mis jóvenes. Y sobre todo, porque ellos tienen una responsabilidad de testimonio aquí arriba. Y he mandado líder, ve a hablar con tal y dile, cuida esto. Le tienes que dar testimonio. Yo tengo un testimonio de esos jóvenes impactantes, porque algunos de ellos vinieron y me dijeron, pastor, yo los vi llorando. Pastor, es que Dios me confrontó. Yo ya renuncié a mi vida de atrás y ahora quiero ordenar mi vida. ¿Y sabes qué hicieron? Dejaron a sus novias no cristianas y ahora están en Cristo. Es increíble el poder transformador de Dios. Y eso es lo que yo tengo que cuidar, porque son levitas consagrados para Dios. Son un testimonio. Tengo que estar checando. Y incluye a mi hija, incluye a mi hija. Y incluyen todos esos jóvenes a los que les estoy mandando mensajitos. Hay varios jóvenes. Oye, yo te he visto y veo que quieres servir a Dios. Sí, ¿por qué? Estoy juntando a un grupo de jóvenes que quiero preparar
Así como estoy preparando 8 diáconos, quiero preparar jóvenes, porque son la generación para esta iglesia, que siga fortaleciendo a esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas a Dios, porque Él solamente lo hace. Amén. Amén. ¿Qué más hizo Elías, hermano? Anunciar el juicio de Dios. Bueno, déjame corroborar el punto 3, confrontar la injusticia. Hermano, tú y yo como hijos de Dios confrontemos la injusticia, no la permitamos. Si ves a una hermana, un hermano haciendo algo injusto con un hermano, entra y dile: amado, no es correcto que peleen aquí en la iglesia. Miren, vengan y céntralos. ¿Qué está pasando, hermano? Sí lo puedes hacer. Cuando estamos hablando de asuntos que son importantes, o cuando ves a un hombre que, oye, ese hermano es cristiano, sí, viene a la iglesia, sí, esa no es su esposa, ¿qué hace ahí? ¿Y tú qué dices? No, pues que el Señor le guarde, que le resplandezca el evangelio. No, confróntalo. ¿Confronta qué? La injusticia. Confronta a alguien que esté murmurando. No te unes a esa persona que murmura. ¿Cómo ves al pastor? ¿Cómo es el liderazgo? Estoy orando por ellos para que no lo cambien. Hasta crees, hermano. Espérame, deja decir por qué hago esto. ¿Sabes cuántos desde hace 14 años que tengo como pastor en Casa de Oración? ¿Sabes cuántos nos han intentado quitar del pastorado? ¿Y qué crees? Hasta el día de hoy no lo han logrado. ¿Sabes por qué? Porque yo no me puse, me puso el Señor. Y estoy para servirle a Él y a este pueblo que me ha encargado. Entonces yo tengo que cuidar a los líderes de esta iglesia para que no te hagan berrinchudos. Y si eres berrinchudo, habrá disciplina, porque en esa disciplina hay amor. ¿Cuántos dicen amén? Ya me emocioné, hermano. Hasta aquí le dejamos. Vamos a continuar con este mismo tema la próxima semana. La pregunta es: ¿cuántos están dispuestos para obedecer la voz de Dios? Para ser ovejas. ¿O cuántos quieren ser cabras? Chivos. ¿Quién quiere ser oveja? El que quiera ser oveja, alabe al Señor, póngase de pie. Y así como estás, cierra tus ojos, mi hermano, y digamos: